Hemos escuchado incontables veces la historia de un hombre humilde que el mes de diciembre atravesaba el cerro del Tepeyac y que aquí tendría una aparición mariana. Una aparición muy similar a las que hemos escuchado en Europa, pero por primera vez la Virgen se presentaba aún natural. Esta aparición sería el inicio de la devoción de la Virgen de Guadalupe y cambiaría el curso de la evangelización en México, dotándonos también de una identidad como mexicanos ahora e incluso una devoción incluso más profunda que otras figuras religiosas católicas. Para muchos este evento ha sido considerado como un milagro, pero si escuchamos el otro lado de la historia, el lado no católico, porque aquí tenemos mucha información que probablemente te haga cambiar sobre esta idea de que fue un milagro y que hay mucha más historia en el Tepeyac. Hey, bienvenidos a Los Entes Bajo la Cama y bienvenidos a mi casa. Hoy estoy grabando aquí porque fiestas decembrinas, fiestas de fin de año, otras cosas que no pude ir a grabar al set, pero independientemente de eso, si no lo hacía hoy, no lo iba a hacer jamás. Así que aquí estamos, muy cozies, con mis gatos. Esto también es importante. Yo no estoy atacando a ninguna religión, seas cual sea la que tú practiques. Más bien es un acercamiento histórico y antropológico de los hechos del Tepeyac que los puedes buscar en cualquier parte. Esta información no me la estoy sacando de la manga, es información verídica e histórica. Pero vamos con la historia. Comencemos con el desarrollo de la historia que se ha vuelto mito. Según la historia, en diciembre de 1531, se informa que la Virgen se le presentó a Juan Diego y le pidió que se encontrase con Fray Juan de Zumárraga. Time. Aquí hay una información bien importante. De Fray Juan de Zumárraga, de hecho, ya tenemos un video, el del demonio de la catedral, que les recomiendo que vayan y lo vean porque la verdad esa historia me fascina, es increíble. Bueno, sigamos. Que se encontrase con Fray Juan para que le pidiese que construyese un templo allí. El fray no le creyó a Juan Diego, así que le exigió una prueba. Fue aquí que el ayate de Juan Diego se desplegó con cientos de rosas de Castilla y la imagen de la Virgen impreso en él. Fue aquí donde el primer milagro fue develado. Y con este primer milagro ya llevamos casi 500 años de adoración a la Virgen de Guadalupe, pero vayámonos por partes. ¿Qué había entonces en el Tepeyac? La verdad es que las procesiones no son algo que se remonta a 500 años atrás en este lugar, sino muchísimos siglos más, ya que este cerro, que ahora es el centro principal de la adoración mexicana hacia la Virgen de Guadalupe, fue un centro ceremonial prehispánico, el cerro de Tonantzin-Coatlaxope, y también dicen que de aquí es de donde deriva el nombre Guadalupe. Coatlaxope, Guadalupe. Pero, eso es falso. La verdad, no le crean a ninguna persona que es de estos ometeotls que dicen que saben todo acerca de la cultura mexica y que el nombre es náhuatl, porque la verdad no es así. La raíz del nombre Guadalupe proviene del árabe Wad al-Luben, que significa río escondido. Y si te preguntas por qué es árabe, es porque a los españoles fueron conquistados por los moros durante cientos de años. Este nombre viene del río de Guadalupe, que está ubicado en Extremadura. Y adivinen quién es de Extremadura. Hernán Cortés. Pero por ahora sigamos con el Tepeyac. El templo que estaba en el Tepeyac era el de Tonantzin-Coatlaxope, que no es nada más ni nada menos que la madre del todo. No solo de la tierra, sino de la malla del tiempo y espacio, de la vida y la muerte. Madre Virgen que dio a luz a Huitzilopochtli, Coatlicue, o más correctamente, Coatlicueye. Los españoles le temían a su devoción, y ese tal vez fue el primer impulso para resimbolizarla. Aquí hay un fragmento del Códice Florentino donde se explica todo. Cerca de las montañas hay 3 o 4 lugares donde hacían sacrificios solemnes.
y viene a gente de muy lejos a asistir a ellos. Uno de ellos es aquí en México, donde hay un cerrito que se llama Tepeacac, y los españoles le llaman Tepeaquilla, y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar hay una iglesia dedicada a la Madre de los Dioses, a la que llaman Tonantzin, que quiere decir Nuestra Madre. Allí hacían sacrificios en honor a esta diosa, y venían a ellos de todas las regiones de México de más de 20 leguas, y traían muchas ofrendas. Hombres y mujeres y muchachos y muchachas venían a estas fiestas. Había mucha gente en aquellos días, y todos decían, vamos a la fiesta de Tonantzin. Y ahora que está construida allí la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, aprovechando los misioneros que llaman a Nuestra Señora Madre de Dios Tonantzin. Nadie sabe exactamente de dónde salió este establecimiento de esta Tonantzin, pero lo que sí sabemos es que la palabra significa aquella antigua Tonantzin, y esto es algo que se debe remediar, porque el mismo nombre de la Madre de Dios, Sancta María, no es Tonantzin. Parece que esta invención satánica fue para aliviar la idolatría bajo el error de este nombre Tonantzin, y ahora vienen de muy lejos a visitar a esta Tonantzin, tan lejos como antes, cuya devoción también parece que es sospechosa, porque por todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lugares lejanos, como en los viejos tiempos, como en los tiempos antiguos. Estas fiestas se realizaban unos 9 días antes del solsticio de invierno y las fechas se siguen manteniendo con bastante fidelidad. A diferencia de estas peregrinaciones que ahora se hacen para la Virgen de Guadalupe, las peregrinaciones se hacían para agradecerle las cosechas recibidas después de pasar todo un año y recibir el invierno. Y ahora que sabemos que las peregrinaciones se hacían desde hacía mucho tiempo, entonces, ¿quién era Juan Diego? Porque si vemos la historia original, Juan Diego es casi solo un instrumento para que este milagro se llevara a cabo, pero esta información también es falsa. Se sabe que era noble y señor del Tulpetlac, ubicado en lo que hoy conocemos como Sierra de Guadalupe, hijo de Nezahualpili, sobrino de Axoquetzin y hermano de Iztlizóchitl. Así que noble sí era, y que no se nos olvide que el verdadero traidor, si queremos adjudicarle ese término a alguien, no sería la famosa Malinche, Malitzin, Marina, sino Ixtlizóchitl, el supuesto hermano de Juan Diego. Ixtlizóchitl fue el primer aliado de los españoles para la posterior caída de México Tenochtitlan. Este texcocano fue el que le dio información valiosa sobre terreno, habilidades, técnicas, además de darle grandes guerreros a los españoles para las invasiones. También fueron la primera familia en ser bautizada y convertida al catolicismo. Incluso se menciona que este señor obligó a su mamá a ser bautizada amenazándola de muerte. Información que puedes encontrar en La Visión de los Vencidos, libro que aquí citamos muy seguido. Ahora hablemos del ayate. La tilma era un elemento muy usado por los pueblos indígenas, una suerte de tela normalmente de fibra de maguey o ixtle, el cual se amarraba al hombro que llegaba hasta la rodilla y servía para cubrir el cuerpo. De hecho, los materiales, patrones y colores de este textil en la época precolombina dictaban mucho del nivel socioeconómico, ya que algunas prendas de la alta sociedad contaban con materiales de mejor calidad, colores y diseños intrincados. Ahora bien, estamos hablando de 1531, en donde la conquista física de México ya había tenido lugar, y este tipo de materiales había dejado de usarse. Era muy poco común que los nobles utilizaran la tilma como prenda, ya que la misma conquista había traído modas distintas. Sí, es cierto que las clases bajas puede que siguieran utilizando el ayate como una forma de vestir, pero las clases altas, a la llegada de los españoles y con nuevas modas, dejaron de utilizar esta tilma. Además, ya descartamos el origen humilde de Juan Diego. Juan Diego era un noble y seguramente ya utilizaba otras ropas para ese entonces. Además, hay otro inconveniente.
El ayate mide 1,80 m de ancho, lo cual significa que Juan Diego debería haber medido mínimo 2,50 m para utilizarlo correctamente. Eso es más que Shaquille O'Neal. Los materiales del ayate tampoco corresponden a los de la fibra de maguey o isle. De hecho, un estudio en 1982, a petición expresa del entonces abad de la villa, el director del Centro Nacional de Registro y Conservación para Obra Mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes, vaya qué nombre, demostró que la composición es de lino y cáñamo, lo cual demostró que no es un ayate, sino más bien un lienzo de altísimo valor. Además de que las evidencias apuntan a Marcos Zipac de Aquino como el pintor responsable de plasmar la figura de la Virgen en él. El fray Francisco expresamente atribuyó la autoría de la pintura de la Virgen en 1556 a Marcos Zipac de Aquino. Ahora regresemos al relato. Digamos que el milagro de la Virgen de Guadalupe fue real y sí fueron entregadas las cientos de rosas de Castilla y la impresión de la Virgen fue un milagro. ¿Por qué Zumárraga nunca hizo alusión al mismo? De hecho, citando en su libro de 1547, Regla Cristiana, que tan solo se escribió unos años después del supuesto milagro, escribió contradictoriamente al mito del Tepeyac. Y acá lo vamos a citar. ¿Por qué ya no ocurren milagros? ¿Por qué piensa el Redentor del mundo que ya no somos menester? Zumárraga era un inquisidor español que siempre negó la existencia de milagros. ¿Se acuerdan que hablamos de Hernán Cortés al principio del video? ¿Se acuerdan que hablamos que era de Extremadura? La santa patrona de Extremadura es la Virgen de Guadalupe, pero la Virgen de Guadalupe de allá. Y él era muy devoto, así que utilizaba un estandarte de la Virgen de Guadalupe, la de allá, a donde quiera que vaya. La colocó en un solo lugar, y ese lugar fue, pues, el Tepeyac, en donde mandó a construir uno de los primeros templos. Cuando sucedió lo de Juan Diego, o más bien cuando Marcos Zipac de Aquino hizo la representación pictórica de esta virgen, se le vio mucho parecido con la original, la de Extremadura, y es por eso que ahora, hoy incluso en nuestros días, la llamamos Nuestra Señora de Guadalupe, para diferenciarla de la Guadalupe de Extremadura. Todo esto apunta al hecho de que es muy probable que no haya existido y que fuera parte de la conquista espiritual que hacía falta para doblegar al pueblo mexica. Y qué mejor manera que sincretizar a sus dioses como parte de un proceso a largo plazo. Fue así como poco a poco y a partir de la repetición, dioses como Tlaloc se convirtieron en San Juan Bautista, Xochipilli en San Isidro Labrador y Tonantzin en la Virgen de Guadalupe. ¿Es la Virgen solo una fusión, un sincretismo de algo más allá? ¿Una resimbolización de un ser al que los españoles le temían? Aún así, la Virgen de Guadalupe, nuestra Tonantzin Guadalupe, aquella que fue adorada en los meses correspondientes a diciembre, aquella de largas peregrinaciones para agradecer la cosecha del año y los dones traídos, se ha convertido en una especie de mezcla, una mezcla de devoción y fe, que ancestralmente ha persistido para mostrarnos que aún estamos cerca de nuestros ancestros, solo que hoy los nombramos diferente. Bueno, y ya develamos el mito de la Virgen de Guadalupe y también, pues, nos adentramos un poco más en la cultura mexica. Esto fue Los Entes Bajo la Cama. Cuéntame, ¿tú eres devoto de la Virgen de Guadalupe? Déjame saber en los comentarios. Y espérense al próximo capítulo porque tengo mucha información que les va a gustar acerca de la familia de Ixtlilxóchitl y acerca de unos masones. En esta ocasión les voy a adelantar un poco. Hay un inventor, bueno, que es bastante controvertido. No se dice que es mexicano, pero probablemente lo sea. Y probablemente pertenezca a la familia directa de Ixtlilxóchitl. Además de, aquí hablamos de dos masones. Uno, al parecer, según la historia, le dio muerte al otro por sus ideales políticos y pues, pero parece ser que esta hermandad era más fuerte y tal vez esta persona sobrevivió.
Esto fue Los Entes Bajo la Cama. Yo soy G. Síguenos, comenta y sobre todo, mantente curioso a aquello que no vemos. Buenas noches. ¿Quieres maullar en el micrófono, Chini? ¿Sí? ¿No? Es un poco cohibido.